Bien, esta es la primera propuesta que nos hace, realizar las siguientes divisiones. Recuerda que tú le puedes dar clic a esta flechita y te da el resultado. Sin embargo, la idea no es poner clic y ver la respuesta, es que tú lo hagas aparte y luego confrontes tu respuesta con lo que te dio acá en la pantalla. Listo, lo que ellos te dan de resultado. Cuando tenemos las divisiones por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por potencias de 10, es muy fácil y te voy a explicar cómo hacerlo. Vas a coger el número que tienes en el numerador y lo vas a escribir igual. Y de acuerdo a la cantidad de ceros que tengas, vas a mover la coma, pero la coma la vas a mover de derecha a izquierda. En este caso, entonces al mover nuestra coma, tendríamos que la coma nos queda entre el 1 y el 2. Y efectivamente, esa es la división. Fácil, ¿no? Te dejo la tarea de hacer el resto de los ejercicios. Pero recuerda, primero lo haces y después lo comparas. El método para dividir un número decimal por una potencia de 10. Para dividir un número decimal por una potencia de 10, se desplaza la coma del número decimal de derecha a izquierda, la misma cantidad de espacios como 0 tenga la potencia de 10. Ahí están reforzando exactamente lo que les acabé de explicar. Ahora bien, ¿qué sucede si tengo un número decimal y lo debo dividir? Muy bien. La división, cuando se hace por un número entero o natural, pues simplemente la primera parte hago la división común y corriente y luego conservo la coma una vez finalice esta división. Me explico. El 2 en el 27 está 13. 13 por 2, ¿cuánto? 26. Y sobra 1. Muy bien. Colocamos la coma y seguimos haciendo nuestra división sin ninguna dificultad. ¿Listo? Seguimos haciendo nuestra división. Entonces, primero, el 2 en el 2 está 1, 1 por 2, 2, a 2, 0, bajo el 7. El 2 en el 7 está 3, 3 por 2, 6, 7 menos 6, 1. Hasta ahí terminamos la parte entera, coloco la coma. Bajo el siguiente, que es 3. El 2 en el 13 está 6. 6 por 2, 12. 13 menos 12, 1. Y bajo el siguiente, 19. Menos 18, 1. Como ya estamos después de la coma y queremos seguir dividiendo, pues entonces siempre vamos a tener un 0 que nos van a regalar por haber estado ya después de la coma. 10. El 2 en el 10 está 5. 5 por 2, 10, menos 10, y me da como resultado 0. De igual manera, puedes resolver esta otra operación. Te recomiendo que tú lo hagas solo para que luego compares y verifiques qué tanto pudiste aprender o no. El método para dividir un número decimal por un número natural. Para dividir un número decimal por un número natural, se realiza la división como si fueran ambos números naturales, pero se pone una coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. La división termina cuando se obtienen tantas cifras decimales como se quiera o cuando se obtiene un residuo igual a 0. Paso previo a la división de números decimales. Para dividir números decimales, se debe antes convertir el denominador a un número natural y luego realizar la división normal de un número decimal por un número natural. ¿A qué se refiere esta parte? Que no siempre vamos a tener la división de un decimal por un natural, sino que puede ser decimal dividido decimal. Entonces nos dicen que lo que debemos de hacer es transformar este número del cociente por un número natural. Y para eso vamos a aplicar un truquito que es multiplicar por 1. Pero es el 1 que me conviene. Ya les voy a explicar cómo. Para convertir el denominador en un número natural se debe multiplicar el numerador y el denominador por la potencia de 10 adecuada. Observemos. Me dan este ejemplo. Me dicen, divide 3
2,568 entre 2,34. Observemos que acá el 34, 2,34 tiene dos numeritos después de la coma, ¿cierto? Entonces, para correr la coma, sabemos que correr la coma hacia la derecha es multiplicar por potencias de 10. ¿Qué potencia de 10 escojo? Uno que tenga la misma cantidad de elementos que hay acá de ceros, de elementos que tengo después de la coma como ceros. Entonces, está el 3 y el 4, son dos números, entonces coloco el 1 con dos ceros. Observen que acá tengo dos ceros. Y como lo pongo en el denominador, pues también lo debo poner en el numerador, porque si yo solamente multiplico abajo y no multiplico arriba, voy a alterar el resultado. Y la idea no es hacer otra división diferente. Luego multiplicamos arriba y abajo, ¿sí ven? Y nos queda lo siguiente. Acá multipliqué y corro la coma dos espacios. Cuando estoy multiplicando, corro de izquierda a derecha los espacios. Entonces me queda 3.456,8. Y acá multipliqué precisamente para que el número me fuera un número entero, un número completico, un número natural. De esta manera, concurrimos al caso anterior que ya les había explicado cómo realizar la división, así como estos. Y como ya estamos en estas condiciones, tú eres capaz de resolverlo. Tómate el tiempo y realízalo con calma. Método para dividir números decimales entre sí. Para dividir dos números decimales se multiplica el dividendo y el divisor por la potencia de 10 adecuada. Puede ser 10, 100, 1000, como les expliqué ahorita, que transforme el divisor en un número natural. Luego, se realiza la división aplicando las mismas técnicas que se usaron para dividir un número decimal entre un número natural. Hasta luego, nos vemos en otro encuentro de conocimiento. Y recuerda darle like a este video.